Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se les esté pasando muy bien el día donde estén. Fin de semana, viernes, haciendo tareita, haciendo sus investigaciones y disfrutando un poco más de la tertulia. Hoy iniciamos este capítulo, el capítulo número 6, dedicado a Milton Friedman. Ese señor economista, su postura y muy polémico. Podrás estar de acuerdo, podrás no estar de acuerdo, pero sin embargo, pues aquí estamos con este nuevo capítulo y quiero aprovechar para saludar de una vez a mi querido maestro, doctor Juan Bautista. Muchas gracias, buenas noches maestro Balán, buenas noches maestro Miguel Ángel. Y sí, como bien dice el maestro Balán, estamos aquí nuevamente con este sexto capítulo de las tertulias. Y bueno, el tema que hoy ya lo anunció el maestro Balán, que vamos a hablar de la vida y obra del economista Milton Friedman. Entonces aquí estamos muy contentos porque tenemos un nuevo invitado y le concedemos la palabra. Buenas noches, maestro. Buenas noches, doctor Juan Bautista. Buenas noches, maestro Balán. Me siento muy afortunado y honrado por formar parte de este equipo en este proyecto de las tertulias. Muy bien, bienvenido, y aquí estamos y bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito en estos postulados en materia económica. Dale, maestro. Milton Friedman. Entonces, a darle. Por el inicio le dejamos el uso de la palabra al maestro Miguel Ángel. Adelante, maestro. Bueno, pues Milton Friedman es un gran personaje, destacado en el área de la economía. Es un economista estadounidense, nacido en Nueva York, premio Nobel de Economía. Recibió la Medalla de la Libertad, que es la más alta condecoración que se da en los Estados Unidos, otorgada en ese entonces por el presidente Ronald Reagan. Es un científico que generó estudios muy efusivos, diría yo, en el campo de la economía y generó postulados diferentes, haciendo un parteaguas con los pensadores en economía de su tiempo. Por supuesto que fue un parteaguas. Si nosotros recordamos parte de estas teorías de Milton Friedman, venían en esa época, veníamos muy de la mano, por lo menos el mundo en esa época venía muy de la mano con ideas del socialismo, de este socialismo radical, y precisamente como usted bien lo menciona, maestro Miguel Ángel, viene a ser un parteaguas porque él es todo lo contrario a esta parte del socialismo radical que se venía desarrollando en ese entonces en este mundo, ¿no? En este mundo en ese entonces, en la economía. ¿Algún otro dato biográfico, maestro Miguel Ángel, que traiga por ahí entre sus notas? Bueno, hay una situación aquí importante, que él era partidario del monismo metodológico, que se basa mucho en el método científico, en la verdad y en la comprobación. Y tiene algunos postulados. La parte medular de su ideología es el liberalismo, doctor. Claro, el liberalismo, obviamente el liberalismo económico. Y bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco estos postulados y también, desde luego, lo vamos a vincular. Este movimiento en materia de economía se da en la década de los 70. Entonces vamos a hacer una vinculación de estos movimientos socioeconómicos de la época de los 70, los vamos a trasladar al México de hoy. Y para eso nos acompaña aquí el sociólogo, que es especialista en estos temas de vincular la política, la economía, la norma con estos aspectos sociológicos. Tenemos aquí al sociólogo, quien también nos dará su punto de vista, ¿verdad, maestro Balán? Sí, fíjate que, como lo comentaba al inicio, podremos estar o no de acuerdo con la postura de Friedman, pero sin embargo es algo que es muy vigente, porque pues se sigue dando, se sigue tratando de explicar un modelo económico que en mi punto de vista se está agotando o se está modificando, no lo sé, maestro. Es complicado, ¿no? Ya quedó muy lejos allá por el siglo XVII, el surgimiento del concepto de economía política, ¿no? Y
para después posteriormente hablar de David Ricardo, de Adam Smith, Karl Marx, por supuesto, ¿no? John Keynes, Maynard Keynes, y bueno, pues el tema que nos trae aquí está padrísimo. Claro que sí, está muy padre. Y bien lo comentaba el maestro Miguel Ángel, es un parteaguas, y al ser un parteaguas, maestro Miguel Ángel, resulta ser un tema de mucha controversia. ¿Por qué razón? Porque habrá pensamientos que digan que estas ideas de Milton Friedman son muy buenas, pero habrá pensamientos en contrario. No sé usted qué opine, maestro Miguel Ángel. Sí, en su tiempo se encontró con muchas ideas en el inicio de su desarrollo, del economista Keynes, del economista Adam Smith. Adam Smith, por supuesto. Había en la Universidad de Chicago muchos partidarios de estos dos economistas, tratando de cambiar la ideología económica de esos tiempos, y con todas las investigaciones que él tenía y que empezó a desarrollar, empezó a revolucionar la forma de llevar la economía de los gobiernos. Y la superrevolución. Entonces lo empiezan a llamar de Europa para ser asesor económico de países. Claro. Lo llaman de Chile también, y empieza a asesorar al gobierno del presidente Pinochet. De Augusto Pinochet, y ahí viene algo. Y yo de ahí ya parto con la noción de presidente, no sé, Augusto Pinochet con ese golpe de estado a Salvador Allende, que precisamente era un movimiento o un gobierno de corte socialista, ¿no? El de Salvador Allende. Claro, por supuesto. Sí. De ahí se deriva todo lo que es los golpes de estado. Entonces no sé si sea lo más correcto llamarle presidente a una persona que no fue elegida, sino que tomó el poder a partir de un golpe militar. Un golpe de estado apoyado por la milicia de ese entonces en Chile. Y de más arriba. Todo va a partir. Claro, hay un gran apoyo de América del Norte, por supuesto que sí hay un gran apoyo de América del Norte. Tan es así que saca a los intelectuales de Chile, se los lleva, como bien lo dice el maestro Miguel Ángel, se los lleva a Estados Unidos, y ahí prepara a estos economistas, ¿no? Y de ahí se abona toda una época de terror en América Latina, ¿no? Con las dictaduras. Tenemos, propiamente a Chile, tenemos la dictadura de Argentina, México, pues ya para la década de los 70, de los 80, pues ya está todo bien consolidada la dictadura perfecta, que el presidencialismo marcaba la pauta, pero todavía no llegamos al corte de las nuevas reformas económicas, ¿no? En este caso, pues del neoliberalismo, que van a partir ya por ahí más o menos de los 80, pero que con Carlos Salinas de Gortari se inicia la etapa, ahora sí, neoliberal. Pero hablando de lo que decía el maestro Miguel Ángel, viene el parteaguas en la época de los 70, en la época de Pinochet, primero de Salvador de Allende, con sus ideas radicales del socialismo. Posteriormente viene Milton Friedman, y ahí viene un cambio con la dictadura de Pinochet, y es donde vienen estos cambios en materia de políticas económicas. ¿Algo más que abonar al tema, maestro Miguel Ángel? Pues por ahí me interesaron algunos postulados que él emitió, precisamente basándose en este neoliberalismo, como son que el mercado es la única fuente de la riqueza. El Estado debería de trabajar los impuestos, pues estos retraen la inversión y disminuyen los beneficios. Más bien debería rebajar los impuestos, ¿no? El Estado. Milton Friedman en su momento lo que criticaba era mucho las ideas keynesianas. Para él todas esas ideas iban a terminar con el sueño americano. ¿Cómo ves, maestro? Bueno, aquí debemos de acotar algo importante. El liberalismo económico es esta parte, y es ahí donde comulgaba Milton Friedman, que es esta parte de liberar los mercados, de la microeconomía y de la macroeconomía, y que solita esta microeconomía y esta macroeconomía se iba a mover a través de la oferta y la demanda.
Entonces, más o menos ahí es donde comulgaba Milton, las ideas de Milton Friedman. Lo que sí tiene usted razón, maestro Miguel Ángel, es que Milton Friedman era partidario de que el Estado no estuviera absorbiendo toda la parte de las empresas paraestatales, sino que La economía está precisamente la idea de Milton Friedman era que el Estado soltara las paraestatales, que las paraestatales cayeran en manos de propiedad privada y que fueran los particulares quienes administraran estas propiedades privadas, y entonces sí se generara más riqueza. Aquí el detalle está y el punto de partida será qué pasa con esta liberación de las paraestatales que pasan a propiedad privada, y si eso fue sano o no fue sano, maestro Miguel Ángel. ¿Qué pasa ahí? ¿O usted cómo piensa? ¿Que fue sano o no fue sano? ¿O el Estado debería de tener nuevamente las paraestatales en su poder? Pues de acuerdo a los pensamientos de Milton Friedman, esa idea de que las paraestatales fueran manejadas por la iniciativa privada es muy buena, da un resultado en la economía excelente, pero tiene sus contras también, porque podemos decir que aquí en México el hecho de que las paraestatales estén en manos privadas no conviene mucho al pueblo mexicano por la forma en que han estado llevando ese manejo. Entonces ahorita lo que se está haciendo es que el Estado retome esas paraestatales para en parte beneficiar, hacer un buen gobierno. Bueno, eso es lo que más o menos es lo que emite. Aquí hay una cosa importante, maestro Miguel. ¿Y no ve usted que si el Estado retoma nuevamente esas empresas que eran paraestatales, que después pasaron a formar parte de la propiedad privada, y que nuevamente el Estado vuelva a recoger esas paraestatales, esas empresas de propiedad privada y volverlas a hacer paraestatales, ¿no estaremos entrando en un retroceso? En materia de economía. Sí, en materia de economía sí entramos en un retroceso. La cuestión es que si seguimos con el neoliberalismo, los ricos van a seguir siendo más ricos y los pobres van a ser cada día más pobres. Por supuesto. Que es lo que padece ahorita nuestra nación, ¿no? Porque la mayor muestra de población que tenemos aquí en México Es pobre. es pobre. Por supuesto que sí. Más de la mitad de la población en México vive en la pobreza, por ahí de 50 millones de pobres. Pero fíjate, maestro, que todo eso que comentas es súper interesante, porque en México ha vivido, podemos dividir en etapas socioeconómicas, históricas, como tú quieras verlo, pero bueno, a partir de la década de los 40 se empieza un crecimiento más o menos sostenido, de ahí el nombre del milagro mexicano, ¿no? Cuando se empieza a agotar este modelo de la economía, bueno, pues empiezan a sonar los factores de corte internacional. En la década de los 70, pues bueno, ya está totalmente agotado. En los 80 hay un problemón económico, creo que nosotros lo vivimos. Estamos tan rucos, por cierto. Pero lo vivimos, la primera quiebre de la economía mexicana en la década de los 80 con López Portillo, José López Portillo. Defender el peso como un perro. Sí. Y fue más perro que peso, ¿eh? Sí. El peso no como nada. Yo me acuerdo de ese tipo de evaluación, estaba muy niño, pero sí, seguramente. La devaluación de la moneda fue brutal. Y precisamente se da, entre otras cosas, esa devaluación por el mal manejo de las empresas paraestatales. Se nacionaliza la banca, se vende la banca, y por ahí hay una postura precisamente de un expresidente, de Felipe Calderón, que hablaba acerca de por qué las empresas particulares deberían de regir los destinos de la economía del país, ¿no? Y caso bien concreto, bien completo, lo tenemos ahora con todo lo que está sucediendo con Pemex, ¿no? Se vendió producto de eso, de esa crisis económica brutal. Yo recuerdo por ahí el sistema alimentario mexicano, que fue como uno de los últimos atisbos de autosuficiencia alimentaria, pero pues salía más caro producir que comprar. Y vamos entrando a una etapa, es el inicio de una etapa, maestro, neoliberal, como tal, a nivel mundial.
Y bueno, para el rescate económico pues se habla ya de grandes inyecciones de capital, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, con las cuestiones estas en las que ellos dicen, te voy a prestar con las condiciones de los propios bancos. El recorte de gasto público, no más hospitales, no más escuelas, no más nada, el recorte de inversión en el país, recorte de personal, todas esas medidas de ahorro que benefician solamente nada más al capital privado, ¿no? Y bueno, pues se siguió con un poco de esta devaluación, Miguel López Portillo, después Miguel de la Madrid, y llega El Salvador, Super Salvador, que era el brillante joven tecnócrata. Ya estamos hablando ya de la tecnocracia, de los muchachos que son economistas. Y viene el joven maravilla llamado Carlos Salinas de Gortari, que se le ve como un gran salvador porque, pues, entre otras cosas, empieza a rescatar a la economía mexicana. Sin embargo, secretario de Economía, ¿no? Sin embargo, es el presidente. A costa de vender paraestatales. Y vendió casi todo, salvo algunas empresas como la de Pemex. Y fíjate, hasta ahora con estas reformas, con la reforma energética, con la privatización, o bueno, ya no sé cómo llamarlo, de Pemex, una privatización disfrazada, pues hoy tenemos lo que tenemos, más de 50 millones de pobres en el país, un producto neoliberal, evidentemente hay muchos egresados en universidades, pero poco campo laboral, claro. Trabajo mal pagado, y eso, el discurso que a lo mejor estoy dando hasta suena republicano de cuarta transformación, por ahí dice el presidente, ¿no?, en funciones, Andrés Manuel López Obrador, porque él es el contra, y él es un crítico reacio del neoliberalismo, porque el neoliberalismo, dice, nos ha creado más pobres de los que teníamos antes, y los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Pero bueno, pues tenemos el caso a lo mejor de Pemex, no sé cómo es. Pues es la mejor paraestatal que hemos tenido siempre, y yo creo que México es uno de los pilares que tiene más importantes y que yo creo que debe de conservar de la mejor manera, porque eso nos puede traer muchos beneficios a nivel nacional. Y fíjate, maestro, que Pemex es tan bondadosa que le pegaron y aún así sobrevivía, y aún así era la empresa que sostenía al país. Y después ahora quien sostiene al país son las remesas, pero eso es otro cantar. ¿Cómo ve, maestro? Muy bien, pues como bien lo dijo usted al inicio de esta charla, podrán chocar nuestras ideas, pero jamás nuestros puños. Exactamente. Entonces, los puntos de vista que se dan desde esa visión de la sociología generalmente van a diferir de un economista, de un jurista. Claro. Sin embargo, aquí tenemos una idea coincidente, ¿no?, con lo que decía el maestro Miguel Ángel. Esta parte del neoliberalismo en un país emergente como es México, por supuesto que va a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Eso está a ojos vistos, ¿no? Es lo que ha sucedido. Entonces, yo comulgo en su totalidad con esta postura del maestro Miguel Ángel, en que efectivamente este neoliberalismo no es sano para un país como nosotros. Pero choca mi idea en relación a la postura del maestro Miguel Ángel, en el sentido de que regresar estas empresas privadas, regresarlas al Estado, tampoco comulgo en esa idea. Yo creo que el Estado debe de ser un Estado mediador, donde no puede deshacerse de todas las paraestatales, pero tampoco puede ser un administrador, tampoco puede hacer las veces de una empresa particular, por lo menos en este Estado. Aquí yo creo que el detalle de convertir las paraestatales en empresas privadas está en el tipo de manejo que se le lleva. Al convertirla en privada, todo el beneficio que obtiene el Estado debe de ser para el Estado, no para las cúpulas que gobiernan. Por aquí tenemos una cuestión de burocracia, mala administración. Y eso es algo que está criticando, o que criticó en su momento Friedman, ¿no? Burocracia, el problema de los pobres. Recuerda, maestro, un acercamiento al concepto de Estado. El Estado
Un concepto. Concepto de Estado, en términos generales, un ente jurídico con diferentes elementos. Muchos dicen que son 3 elementos, otros dicen que son 10, otros dicen que son 15, pero tenemos elementos básicos del Estado: territorio, población y gobierno. Pero a este territorio, población y gobierno, tenemos algo muy importante: la soberanía como nación. Eso tenemos como definición de un Estado. Entonces, yo lo veo de esta manera, maestro. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Una república federal, mexicana, con todos sus componentes, o México SADCB? No, pues por supuesto que nunca sería un México. Porque la idea central de los tecnócratas, maestro, era que el político se ocupara de hacer política y el administrador o el tecnócrata de administrar los destinos, administrar la parte económica y los destinos del país, obviamente, desde el punto de vista económico. Y creo que nosotros sabemos, al menos yo no conozco a una persona que diga ya no quiero más dinero. Tenemos, así maestro, tenemos ejemplos de delincuencia política y de delincuencia de cuello blanco. Y casi todos tienen un común denominador: partido, no voy a decir qué, sabes por qué. Pero todos tenemos el común denominador: un partido y delincuencia política. Y llámale al nombre que quieras, el que quieras, ¿no? Desde los Duarte, los Moreira, los Yarrington, en fin. Pero bueno, ya nos estamos adelantando mucho, muchachos. Esta plática está sabrosona. Lo vamos a tener que cerrar, pero vamos a escuchar al maestro. Finales. Finalmente una idea breve, con lo que comentabas, maestro Balam. Está el caso de algún presidente en el que ahorita se dan conflictos de intereses y está empleado por una empresa. Y Pedro, bueno, pero podemos decir su nombre, ¿no, maestro Miguel? Ese sí. Soy apartidista, pero pues sabemos quién es, ¿no? Por supuesto que sí. Están en el poder, está para estatal, hace privada y luego se van a trabajar esa no es nada más ese caso. Bueno, hay muchos. Hay varios funcionarios que ya fueron mencionados que tienen la misma situación, ¿no? Claro. Entonces, claro. bueno, se nos quedan muchas ideas pendientes y estaría genial que hiciéramos una segunda parte de Milton Friedman. De Milton Friedman y ir aterrizando un poquito, ¿no? ¿Qué nos tocará ver para la siguiente parte, maestro Miguel? Pues, no sé, los Chicago Boys. Los Chicago Boys, la época de los 70, tal vez un poquito de las fases de la Escuela de Chicago, la Universidad de Chicago. Sí, la que saca los Chicago Boys. Boys. Que fue muy importante. Son 3 fases de la Universidad de Chicago. Pues haremos una segunda parte entonces de este economista, de este premio Nobel. Y bueno, pues veremos cuáles son estas pros y contras, ¿no?, de este economista, que trae muchas cosas buenas. Dice que este fue el nacimiento del neoliberalismo, sin embargo por ahí hay un antecedente de los años 30 en Alemania. Y bueno, lo vamos a seguir viendo. El tema da para mucho, vamos a dejarlo en una segunda parte de esta tertulia. Y bueno, pues aquí estaremos charlando de este economista, lo ligaremos a la cuestión sociológica y lo traeremos a ejemplos de este país emergente que es México. Me dejas con la duda de la década de los 30 europea. A mí me suena más economía planificada de la URSS. Pero no vamos a quemar el cartucho. Amigos, pues nos tenemos que ir. Es tanto lo que hay que decir y es tan poco el tiempo que ya vieron, vamos a hacer la segunda parte de este tema. Yo me lo llevo al plano actual y me enriquezco mucho de estar con gente maravillosa, gente que conoce, que sabe y que sobre todo compartimos, dicen los del fútbol, compartimos la emoción. Yo me quedo con una idea, maestro, fundamental, maestro. Yo prefiero perder una discusión que perder un amigo. Claro que sí. Muy bien, pues nos despedimos. Que pasen bonita día, mañana, tarde, noche, a la hora que nos estén viendo. Compartan, escriban, denle like al canal. Y bueno, aquí va a estar el maestro Miguel Ángel acompañándonos en esta emisión de las tertulias. Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos. Pues ya lo saben, amigos, suscríbanse, denle like,
compartan, vamos a hacer que la tertulia haga ruido. La próxima emisión estamos con el doctor Chacón, el próximo viernes estamos aquí con nosotros, y lo mismo, si quieren que platiquemos de cierto tema, tenemos los viernes de Cuba Libre, de tema libre, y vamos a hablar también un poquito de poesía, un poco de todo, como en Botica. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.